Shalom, toda alabanza, gloria y honor a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham Rahakodash, doble honor a los apóstoles, los ancianos y obispos de la Gran Piedra de Molino, y saludos a todos los hermanos y pocas hermanas alrededor del mundo que mantienen la esperanza de ser miembros del electo. El Espíritu Santo bendició a mí, este hermano Ash, a hacer otro video en el Espíritu. Y básicamente la idea es entrar en la parábola del sembrador y la semilla, y esto todavía está en el mismo espíritu de la última lección que hicimos, tratando con los israelitas despertándose y cómo la profecía se cumplió, y los israelitas eran oprimidos en Babilonia, y de Babilonia es donde salió la verdad. El Espíritu nos hizo entrar en un montón de cosas, man. So, esta parábola está entrando en la explicación de los tipos de israelitas que iban a empezar a entrar a la verdad, por decirlo de esa manera, man. All right? Y por medio del Espíritu nomás vamos a entrar. You had some, bro? No, just Hosea 2. Go ahead. You want that first? Yeah. All right. This is Hoseas 2:23. En ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré. Porque cuando leamos la parábola del sembrador, ¿quién es el sembrador? Ya ves, es Yahweh. Hashem Yahabushai, man. Ya ves. So él, como dice aquí, en ese tiempo sembraré una cosecha de israelitas, man. Eso está refiriéndose de los últimos días, man. Go ahead, bro. Yep. Y semilla es una palabra sinónima para hijo. Yep. O hijos. That's right. Dice, en ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas o semillas y los haré crecer para mí. Demostraré amor a los que antes llamé no amados y a los que llamé no son mi pueblo. Eso ahí te deja saber que los que no eran, básicamente los gentiles que creyeron son israelitas. Exactamente. Dice, yo porque en esto terminamos nuestra última lección. Yeah. En el precepto a esto, que es Oseas 1:10. Go ahead. Y eso explica lo que está diciendo Pablo, que los haré celoso por medio de una gente que no es el pueblo del Señor. Dice, yo diré, ahora son mi pueblo. Y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. Así es, man. So, el punto de esa escritura es de que en este tiempo el Señor iba a sembrar una cosecha de israelitas, man. So, ahora vamos a entrar un poquito más profundo a esta cosecha. Y esta cosecha fue mencionada por Yahabushai, man. Go ahead, bro. Yep. Mateo 13:1 dice, parábola del sembrador. Go ahead. Dice, más tarde ese mismo día, Yahabushai salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó ahí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se lo comieron. Otros cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol. Como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, escuche y entienda. So esa es la parábola que dio Yahabushai, y lo leímos rápido porque vamos a brincar a versículo 18, donde el Señor empieza a dar una explicación de esta parábola.
You know, so go ahead, bro. Brincando a 18. Uh-huh. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Ya ves, so, y esa es la mayoría de la gente, man. You know, la gran mayoría de los israelitas van a oír este mensaje y no la van a entender, man. No fueron dados los ojos para escuchar. You know, y, matter of fact, podemos ir a... well, esa es una buena, yup. Mateos 9. Yeah. Yup, that's a good one. O 3 y 9, porque Yahushua en ese mismo capítulo dice que la razón por qué él habla 3 y en 9. parábolas. Yeah, right. Yep, ahorita lo leo. Uh-huh. Are you there? 3 y 9. Yeah. Yep. Dice, Es el espíritu porque la parábola que él había dicho era la de la semilla. Y después empezó a decir esto. Yeah, go ahead, bro. That's the spirit. Mateos 3 y 9, right? Palabras de Yahushua. Dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Eso es lo que respondió Yahushua. A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó. Pero a otros no. Yeah, y cuando entras a la palabra misterio, es una palabra griega, misterión, y literalmente significa que es algo dado a almas básicamente exclusivas, man. Yeah. You know, were you going to it? Yeah. All right. Yeah. Sí. Como dijo el hermano, la palabra griega es mysterion y hay una definición bien importante. Y es la definición A. Strong's G 3466, Musterion. Musterion. Right, aquí ya lo tengo en español. Si quieres, bro. Yeah, go ahead. Yep, dice definición A. Generalmente misterios, secretos religiosos, confiados solo a los iniciados y no al común de los mortales. Wow. Yeah, lee eso otra vez. Yep. Generalmente misterios, secretos religiosos, confiados solo a los iniciados. Confiados solo a los iniciados, man. So a los que el Señor envió con la fe, okay, que fue instalada en ellos desde que antes que nacieron, man. You know, go ahead. Yep. Y en Apocalipsis 14 te dice que los únicos que podían entender la canción, y no esta verdad, o en otras palabras, estos misterios, era el 144. Y los únicos que podían cantarla. Yep. You know, so entender la canción y cantarla, en otras palabras, explicarla. Go ahead. Dice, generalmente misterios, secretos religiosos, confiados solo... Yeah, secretos religiosos como quién son los israelitas, las 12 tribus. Las profecías. All right. Todos estos misterios, man, son secretos religiosos que no fueron revelados ni a muchos de los profetas del tiempo antiguo. Mayoría de profetas no sabían, no entendían lo que andaban escribiendo, man. ¿Ok? Hasta cuando era explicado a ellos. Ya ves, so nosotros tenemos secretos religiosos, man. Go ahead, bro. Confiados solo a los iniciados y no al común de los mortales. Y no al común de los mortales, man. So, la mayoría de la gente. ¿Ya ves? Esos son los común de los mortales. Y estamos siendo iniciados ahorita con este proceso de fuego, you know, que el Señor nos anda poniendo, man, y nos anda pasando por todo tipo de prueba, man. You know? ¿Estoy ahí, bro? Yeah. Regresando a Mateos 13 y 11. Dice, a ustedes
se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Ya hasta hermanos que andaban con Yahushua, a los que él andaba explicándole las escrituras, como cuando él le dijo a los hijos de Zebedeo, de que ustedes por seguro van a tomar de esta copa. Esa copa es básicamente el proceso de iniciación que cada individuo va a andar pasando. Y esto va a ser más expandido en la parábola del sembrador, man. Porque van a haber hombres que cuando venga esa aflicción y esa prueba, no van a durar más, man. You know, so esta verdad es exclusivamente para almas especiales. Como Yahushua él mismo acaba de decir, man. Go ahead, bro. Léelo otra vez. Yep. Dice Versículo, ¿qué era? 11. Yeah, 11. Dice, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. Eso es pesado ahí, bro. Eso es súper pesado. Yeah. Y eso nos deja entender que el Señor no ha venido por la gran mayoría de la gente, man. Go ahead, brother. Yeah, por eso el Señor siempre ha dicho por medio de diferentes profetas, de que va a haber muchos que van a morir, you know? No, va a haber más incrédulos que fieles. Yes, right. Y eso es algo, en realidad, nos da consuelo. Porque hace la verdad y nuestra fe mucho más preciosa. Yeah, Y no tenemos que esperar al entero pueblo para que se arregle. man. You know? 12. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión, Ujú. y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso esas parábolas. Pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. So, esa es la parábola del sembrador, man. You know, hay muchos que están escuchando esta palabra, pero no la pueden recibir, man. Es imposible. You know? Es absolutamente imposible. Hay como un ángel o tal vez una banda de ángeles que andan literalmente bloqueando a los mortales común, por decirlo de esa manera, como la definición. Y esos ángeles andan bloqueando a esta gente de acceso a poder recibir esta palabra. Y Yahushua va a decir por qué. Go ahead. 14. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice. So, lo que fue escrito en profecía tuvo que cumplirse. Ujú. Y la forma en cómo se cumplió fue, empezando con Yahushua y el repartimiento del evangelio, no siendo recibido por la gran mayoría de la gente, man. La palabra se cumplió. Go ahead, bro. Y esa profecía que Yahushua mencionó de Isaías se encuentra en Isaías 6. Mhm. Para que ustedes, hermanos, vayan y busquen eso. That's right. Y esto confirma más que el Viejo Testamento es parte de la palabra del Señor. Porque hay ciertos israelitas que solamente creen en el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento. Pero la Biblia es un libro entero. Yeah, No puede existir el nuevo sin el viejo. exactamente. Igualmente lo viejo no puede existir sin lo nuevo. 14. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Yeah, porque estaban mirando a Yahushua hacer actos milagrosos, man. Demostrando o haciendo una exhibición de poder espiritual de la mano derecha. Y no pudieron entender lo que estaban mirando, man. Pero habían israelitas que el Señor sembró, right, como Oseas 2, que sí iban a poder recibir esos milagros, man. Go ahead, bro. Pues el corazón de este pueblo está endurecido
y sus oídos no pueden oír, Man. y han cerrado los ojos. Así que los ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí, para que yo los sane. So, están bloqueados, man. No tienen acceso. Sigue leyendo. Entra, pega duro. Ujú. Y después entra hasta 18. Pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen. Y nosotros estamos viviendo eso, man. So, bendecidos somos porque podemos mirar y oír el evangelio de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Go ahead, bro. Pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. That's right, man. Porque no se cumplió en esos días. Babilonia tuvo que venir a existir. Tuvo que pasar un fallecimiento, Ujú. un gran fallecimiento entre la nación. Tuvimos que ir en esclavitud. Pero ahora estamos viviendo en los días donde el Señor anda cerrando las cortinas en el tiempo de los gentiles, man. Ujú. Esto es lo que los profetas andaban buscando. Go ahead, bro. Y ese fallecimiento tuvo que tomar lugar porque el Señor habló de huesos secos, Yeah, exactly. como en nuestra lección que acabamos de hacer. Exactly. Teníamos que estar muertos espiritualmente. That's right. Una apostasia. Yep. Y eso entra a nuestra última lección. Tuvimos que recordarnos de quién éramos, man. Yeah. Como dijo la profecía. En la tierra de nuestra captividad. That's right, man. 18. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Ahí está. So ahora entendemos por qué no lo entienden. Porque el Señor los bloqueó a ellos, man. Go ahead, bro. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. So esa palabra básicamente no es recibida por ellos. El maligno está hablando de Satanás, estos demonios, man. You know, go ahead, bro. La semilla sobre la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje y inmediato lo reciben con alegría. So este es otro tipo de israelita. Ya ves, ellos escuchan la verdad y los hace sentir muy bien, man. Se alegran, se emocionan, ponen flecos en su camiseta. You know, gritan Kwam Yasharala, paran de comer puerco, celebran el reposo el viernes a sábado. You know, y hacen un chingo de carne asadas. Yeah. Go ahead, bro. Pero como no tienen raíz profundas, Yeah, pero no entraron profundamente en las escrituras, man. Ya ves, no tuvieron ningún tipo de fundación. Porque nosotros somos comparados, si lo puedes agarrar a Salmo 1, ujú, y puedes empezar en 1, Yep. como árboles, man, a la orilla de un río. yeah. Go ahead. Salmos 1 y 1 en la NTV. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Y esa es la primera, los primeros eliminados que leímos de la semilla. Los que no recibieron la palabra, man. Los que básicamente son dados al pecado y son burlones. Se burlan de esta verdad, man. Go ahead, bro. Sino que se deleitan en la ley del Señor. That's right. Y bendecidos los que no se juntan con ellos. Porque los electos, esas almas especiales, han sido hechos santos, que significa separado. You know, ¿separado a quién? Al Señor, man. Go ahead, bro. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. En las escrituras. Meditando, diciendo, pensando, estudiando, escudriñando
día y noche lo que el Señor ha dicho, man. Ahora, esto no es posible que físicamente puedas leer de día hasta noche y después el próximo día. No, pero es la energía que debes de cargar, man. Ujú. Tu actitud. You know, esto es tu prioridad, básicamente. Día y noche, Yeah. you know? Lo importante es leer suficiente de acuerdo de tu porción, meditar en eso, ¿para qué? Para que puedas ponerlo en práctica. That's right. You know, y es todo lo que es, you know. Yeah, por eso esos hombres que usan flecos y que no hay nada maldito con eso, you know, técnicamente hablando, pero no se andan metiendo profundo a las escrituras para poder aplicarlas, man. No. So no andan viviendo ninguna escritura. Yeah. Un ejemplo que siempre viene a mi mente de estos israelitas que, you know, con anhelo, you know, reciben la palabra y luego se ofenden en lo profundo. You know, IUIC, no usándolos, por ejemplo, ellos empujan la ley como si la ley te va a salvar. Uh-huh. You know, pero al momento que nosotros decimos que hey, es por la fe que el Señor te va a salvar, la gente, o ellos básicamente se ofenden y nos acusan de que nosotros enseñamos que no debemos de seguir la ley cuando eso no es el caso. Sino que la fe tiene más importancia que la ley. Yep. Porque está escrito que ningún hombre va a ser justificado por la ley. Yeah. Pero eso nomás te demuestra que estos israelitas no tienen raíz, Profundidad. profundidad. Estos son ellos aquí, bro. I got you. Ezequiel 33 y 30 dice: Hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti en sus casas y murmuran acerca de ti junto a las puertas. Se dicen unos a otros: vayamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del Señor. Andan cliqueando los videos. Yeah. Sale tu video ahí o tu cara de un hermano y estos tipos de hombres cliquean el video y you know, y básicamente no es que lo andas despreciando el video, pero lo andas tomando como algo de entretenimiento. Yeah. Ese es un israelita que no tiene raíz, man. Ya ves, no tenés profundidad, nomás andas escuchando videos, comiendo tacos de lengua con fucking jarritos de tamarindo and shit, La mandarín. you know, disfrutando videos, man, cuando debes de andar plantándote. Ya, déjame terminar. Dice, entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad. Shalom, Amak. Yeah. Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai Brakatah. Buen video. Yeah. Y se sientan delante de ti, escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Bro. Y lo que viene a mi mente es el hermano de Sura Carolina. Yeah. El hermano hace una lección entrando en un tema y muchos israelitas le preguntan una pregunta acerca del tema que acaba de cubrir. Yeah, it's You're true. like, bro, what the fuck? Que Exactly. no están poniendo atención, pero no es dado a muchos israelitas entender esto. Esa es la cosa. You know? Dice, entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti, escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y su corazón solo busca dinero. Ese es un israelita ahorita, Yeah. man. Les resultas muy entretenido, como alguien que les canta canciones de amor o con una hermosa voz, o les toca una buena música con un instrumento. Oyen lo que les dices, y eso comprueba que esta verdad es la música. Yeah. Dice, oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. Sin embargo, cuando les sucedan todas estas cosas terribles, que sin duda les sucederán, entonces sabrán que hubo un profeta entre ellos.
So ese es el punto. Yeah. Plano. Mhm. Go ahead. Yeah, regresando a Salmos 1 y 3, dice, o 2, dice, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Yeah, porque esas raíces están firmes, man. Están establecidas profundamente para poder recibir la nutrición Yeah, para siempre producir fruto, man. yeah. Yeah, bro. Y teniendo raíces en esta verdad te ayuda a aguantar golpes Right. cuando te toca sufrir. Mhm. You know? Porque esta verdad, como siempre una escritura famosa que siempre sacamos acerca de este camino es Eclesiástico o Sirades 2. Si vienes a servir al Señor, prepara tu alma para la tentación. Yup. Va a haber muchos días o más días malos que buenos. Porque el proceso para que el Señor te purifique tu alma es sufrimiento. Mhm. You know? Esa es por eso dice esa definición solo dado a los iniciados. Y estamos siendo iniciados ahorita, man. Esa es la iniciación. Yeah. Y esas son todas estas pruebas, man. Yeah. Y Yahushua, como contaste, Yahushua nos va a bautizar con fuego. Yeah, exactly. You know? Dice, ¿dónde estamos? 4. Yeah. Y dice, no sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Yeah. Y ese es el punto ahí, man. You know? So, claramente estos que cayeron, esta semilla, está Mateo 13 22. y 22, Let me see. 21 o Yep. 20. Yeah. Yeah. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, Mhm. pero como no tienen raíces profundas, Mhm. no duran mucho. That's it. Claramente, man. Como leímos, man, los árboles en Salmo 1, siempre van a producir fruto, pero los malos, como dice ahí, los malos, los malditos, no es igual para ellos, man. Okay, go ahead, bro. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Yes. So cuando vienen las pruebas, cuando tu suegra viene y le torna el corazón de tu esposa y tu esposa se va a la verga con tus hijos, ahí es donde han visto ciertos hombres que caen Yeah. cuando viene una prueba así. Y todos por causa de la verdad, Mhm. Es por causa de la verdad que tu suegra te va a odiar, que tu mujer va a estar de acuerdo con él, este está loco. So hay hombres que cuando viene pruebas así o cuando viene persecución por la palabra, tal vez tal vez andan llamando tu business o tu trabajo, diciéndoles, hey man, ve a mirar este video, este empleado que tenés es un terrorista. Y le mandan un video de YouTube tuyo a tu jefe y te corren por la verdad. Esas cosas ahí pueden hacer a ciertos hombres que caigan. Yeah. Por eso hay ciertos hombres, y yo he conocido en el pasado, se arrepintió el hermano, pero él no quería salir a las calles principales porque tenía vergüenza de que su jefe lo mire. Y él me lo dijo. ¿Ya ves? Go ahead, bro. Yeah. 22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los Y que... todos hemos sido vistos por alguien de nuestro trabajo, Hell yeah. nuestros padres, la familia, tíos. Nos han visto en fucking downtown, man. All right? Straight up, bro. Pero te tiene que valer verga, man. Yeah. ¿Y qué?
Ya ves, la cosa es de que esta gente son los locos, man. Yeah. Ellos son los maniáticos. Yeah. Nosotros reconocemos de que, nosotros somos esclavos en recuperación, man. Estamos en un proceso de curarnos de la locura. Yeah. Pero esta gente tan fucking, les encanta esta cosa, man. So ellos son los locos, man. Yeah. Yeah, bro, porque a muchos hermanos le pasó. Yo me recuerdo cuando me pasó a mí. Vi un vato, un hombre que trabajaba, que chambeaba con. Y cuando me miró, like, oh, shit. This shit just got real. Yeah. Y estaba meditando, like, damn, ahorita le va a andar de chismoso and shit. Yeah. Pero luego, el espíritu, like, man, fuck that. ¿Qué vale la opinión de un hombre muerto? O hombres muertos. So fuck that, Que vale la opinión de un muerto, man. Straight up. So, hey, fuck it, bro. Van a hablar más de ti. Eso es inevitable. Exactamente. Shit, tu propia familia, tu madre te va a mirar como un loco porque no comes cerdo. Oh, yeah. Exactamente. Y porque no venís a la cena de Navidad, no venís a comer a turkey, Pavo. el día de pavo o whatever, man. El jamón con piña. No venís. So eso crea enemigos, man, Yeah. en la familia. Esto es muy real, man. Tal vez no te ha pasado todavía, pero a un punto, alguna gente te va a dejar en paz para siempre y nunca, pero otros van a volverse en tu enemigo. Los que tienen acceso a ti. Y por mayoría esa gente son nuestros jefes, nuestras suegras, diferente familia, mujeres. Go ahead, bro. 22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado Ujú. por las preocupaciones de esta vida. Y puede ser eso, o puede ser estás tratando de establecerte en esta vida. Ganar una cantidad de dinero y ponerte en una cierta posición y después enfocarte en la verdad. Y la cosa no trabaja así, man. Cuando esta palabra ha sembrado en ti, ya estuvo con todo. Tenés que nomás dejar eso crecer, man, y dejar todo lo que está en tu vida y todas tus ambiciones, si querías ser tú un doctor en unos 10 años, whatever, man. Todo eso ya, ¿qué importa todo eso, man? Tenés que dejarlo ir, o tenemos que dejarlo ir, man. Ujú. Go ahead, bro. Yeah, bro, y el Señor, Yahweh Hashem Yahushua, Él sabe muy bien que necesitamos dinero, bro. Yeah. Y va a haber, y cuando estés en una situación bien jodida, cuando viene a dinero, es porque es una prueba. Mhm. El Señor dijo que quién ha sido justo que fue abandonado. Nadie, man. Yeah. El Señor siempre nos va a dar lo que necesitamos y no lo que queremos. Exactamente. Ese Ese es ese fuego, man. Esa es esa iniciación. Go ahead. Dice, no estamos. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. Ya ves, no está activo en el espíritu. No estás haciendo videos, no estás... Y el fruto está hablando del fruto del espíritu, man. Ujú. Hay una entera lista del fruto del espíritu. Y todas esas cosas son lo que debemos de andar produciendo, Yeah. Yeah, porque hay vatos que nomás entrando en los que leyendo y estudiando no es suficiente, tenemos que aplicar, porque hemos conocido hombres que han caído de nuestro campo, de que eran el pinche humano blue letter, sabían todas las escrituras, Ujú. todo tipo de, De memoria. de memoria, todo tipo de sabiduría, pero ¿qué les sirvió? Y no les sirvió porque no aplicaban. Exactamente, no andaba viviéndolo. Exacto. Agazón. Este es Juan 15:1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Es el Spirit, el sembrador, right? Él corta de mí
toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di, la verdad. Man. Y nos dio oídos para oírlo, ojos para mirarlo, Yeah. una mente para entender. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Y cómo podemos permanecer en él? Con leer las escrituras, man, con constantemente andar edificando. Ujú. Porque esto es lo que nos mantiene leyendo. Estamos leyendo ahorita. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca, y se seca, porque no está plantado por las aguas, no está conectado a la vid. Yeah, porque no son sinceros al That's fin right. del día. That's right. Por eso estos vatos, de que estamos hablando, right? Si no fue el dinero que los sacó de la verdad, fue porque no eran sinceros. Mhm. Estudiaron para qué, para vanagloria. Por eso se secaron y cayeron últimamente. That's right. Yep. Dice, todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pues pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre Yahweh. Damn. Eso es pesado, man. Frutos es que acciones. That's right. That's right. Fe sin hechos está que muerta. Y eso comprueba quién son los verdaderos estudiantes de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, man. Que dijo Yahushua, y sabrán que son mis discípulos por la forma que se aman, Yeah, por medio de hechos. that's right. Back in Mateo 13. Mateo 13 y 23. Dice, las semillas que cayeron en la buena tierra representan los que de verdad oyen y entienden la parábola de Dios. That's it. Y esos son los elegidos, man. Eso es cuando leímos esa profecía en Oseas 2. Eso está hablando de estos, del electo, man. Yeah. Eso es ¿cómo lo dijo en Oseas 2? Ahorita lo agarro, pa. Yeah, Oseas 2 y 23. yeah. Dice, en ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas. Y una cosecha de israelitas, man. ¿Qué es cosecha? Es semilla. Ujú. Y no dijo de todas las naciones del mundo. Hell no. Yo sembraré una cosecha de la humanidad, Yeah, o de Moab. O Edom. del hombre en el mundo, de todo. Come on, man. No, de israelitas. Y claramente podemos mirar los israelitas que están siendo ahorcados por el mundo, los que no creen, Los que no tienen raíces. los que no tienen profundidad ni raíces. Y claramente podemos mirar los que están plantados en buena tierra, man. Y produciendo mucho fruto, comprobando que ellos son los discípulos de Yahweh Shai, man. Claramente. That's it right here, bro. Yeah, right. Regresando a Mateo 13 y creo que está en 24. 23. 23. Yeah, I think that's the last one. Acá. Go Dice, las semillas que cayeron en la buena tierra representan los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios, Yahweh Shai, Mhm. y producen una cosecha
30. So, ¿pero qué andan produciendo? Fruto, man. You know what? We're just going to get it, man. Yep. Let me just type it in. I don't know where's that. Fruit, spirit. Yeah, y fruto es no nomás a leer, estudiar, es acciones, aplicar lo que uno medita y lo que uno lee. Y no cada vez o cada día que leemos, las palabras tienen que serse parte de nosotros. Y no, por supuesto no vamos a no vamos a ser perfectos, pero el punto es ofender menos y practicar los justos hechos, como That's te right. dicen en que Jueces 5 y 11, Yep. que en el lugar de nuestra cautividad vamos a estar practicando, Yeah, that's right. That's right. Y otra cosa, Y no vamos a andar practicando pecado. Vamos a andar practicando hechos justos. y es el espíritu, porque eso conecta lo que iba a decir, y la palabra es una espada de doble filo, a veces la cagamos y leemos y el Señor viene y te corta, That's right. y ahí tenemos que cambiar. That's right. Man, you know what? Voy a tener que empezar en 19, bro. God. Porque entra a lo que estamos diciendo, man. Dice Galatas 5:19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y esto es alguien que no anda recibiendo la palabra, o gente que no cayeron en buena tierra, gente que fue ahorcada por espinos. Estas son gente detrás de la carne, man. Dice... Si puedes decir algo de Yeah. Bro, porque la carne nos va a pesar nuestro espíritu hasta que venga Yahushua That's right. o venga la muerte. Todos vamos a fucking pelear esta fucking carne, bro. That's right, no man. hay escape de esto. Y por eso lo que vamos a leer ahorita va a ser una lista de cosas que no debemos de andar practicando. Cuando esta cosa ocurra en tu mente o en tu vida como un obstáculo, no debemos de practicar este hecho. En vez debemos de practicar lo que vamos a leer en los próximos versículos, man, cuando habla del fruto del Espíritu. Versículo 22. So dice aquí, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, no debemos de practicar eso. ¿No? Claramente. Pero hay campos que dicen que puedes tener sexo anal. Eso come on. Eso es ser un fucking sodomita. Yeah, eso es inmoralidad sexual, bro. Yeah. You know? Porque el Señor no creó ese hoyo para que tengas sexo Yeah, man. por medio de ese hoyo, man. Es inmundo. Sucio, man. Dice inmoralidad sexual, homosexualismo también, ya sabemos. Eso es fácil decirlo. Yeah. Impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos. Algo de la idolatría. Muchos de estos grupos de israelitas tratan su líder como un ídolo. Un ídolo, un Straight dios. up. That's right. Right? Todo lo que el líder dice es ley. That's right. Right? Aunque esté guiándolos a la muerte. That's right, man. Dice ahí hostilidad, ser todo hostil contra hermanos. Todo listo para fucking pelear o renegar o hacer algo, Dice peleas, siempre trayendo pedos. No hemos de practicar esas cosas, man. Dice celos, arrebatos de furia, ambición egoísta. Vatos abriendo sus negocios en el nombre del Señor. No en el nombre del Señor, pero en el nombre de la verdad. Yeah. Porque debemos hacer todo en el nombre del Señor, Yeah. Pero haciéndolo como que es algo que es parte del ministerio. Eso es ambición egoísta. Porque lo andan haciendo por dinero, man. Yeah, andan, ¿qué es la palabra? Andan how you say extortion? Extorsión. Están cometiendo extorsión con su propio Yeah, congregación, man. man. What the That's fuck? wicked, man.
Eso es fucking maldad. Y lo andan haciendo fingiéndose ser apóstoles y profetas y maestros, you know? Eso es un crimen, man. Hasta en el mundo de Esaú. Si tú te pones un pinche traje de policía you know, y fingís ser un policía, eso es contra la ley, man. Yeah. Te van a meter en la cárcel, bro. Yeah. ¿Por qué crees que Yahushua creó un látigo y le partió la madre a los que estaban vendiendo los animales de sacrificio? That's right. Estaban abusando de ese negocio. That's right, man. Ellos sabían que va a llegar la Pascua, va a haber un chingo de gente. Vamos a agarrar un buen billete vendiendo estos animales de sacrificio. So, pecado era un negocio, then. Yep. So, por ser fucking malditos, por hacer pecado un negocio, bro. Ahora el Señor te trajo a un mundo donde pecado es el negocio más grande del universo aquí, man. Y ahora nos hizo entender el Señor de que esto es la peor cosa posible, bro. Yeah. Por eso esto duele, bro, estar en este mundo y vivir en esta carne. Yeah. Porque pecar es ganancia. Yeah, exactly. Like, Exactly. fuck. Tenemos que tener puras pérdidas en este mundo para ser justos. Y eso es un gran castigo. Especialmente para los que andaban haciendo un negocio de pecado hace miles de años, man. Ya ves, mira cómo nos cayó de mal esas acciones tan malditas, bro. Yeah, que estaba haciendo Jacob. Damn. Ahora todos estamos fucking en este pedo. Señor, ya no lo voy a hacer. You know? Dice, discordias, divisiones, all right? Vatos que andan ahí chismeando y Damn. causando división, you know? Envidia, borracheras. Oh, yeah, hemos conocido hombres así también, man. Cada vez que sales con él, tenés que estar listo para pelear en shit, man. O tira borrachera o empieza a chillar. Yeah. O tal vez ni tiene que ser enfrente de nosotros. Tal vez está en su casa, en lo privado de su privacidad de su casa. Pero sos un borracho, man. Estás ahí, ni andas leyendo, ni andas haciendo videos. Te levantás en la mañana y te tiras unos 2 shots de guaro. Man. Yeah, bro. Tuve que usar esa palabra and shit. 2 shots de Jack Daniels, de Fuck. whisky, para almuerzo. Ya cuando viene la 1 de la tarde, estás pedo. Tomando en el trabajo and shit. Eso es un demonio, man. Yeah, por eso la escritura dice que examínate si estás en la fe. Cada hombre sabe su debilidad. Y si lo que sea, sea lo que sea, tú tienes que cuidarte de esa debilidad, man. Yeah, man. Porque muchos hombres no pueden controlar su alcohol. ¿Qué sería la cosa sabia y justa? Ya no tomar. Yeah, déjalo ir. Pues, Puedes hacer un ayuno. eso también, You hasta know? que puedas controlarlo. O si no puedes, pues déjalo todo, man. Ese es tu sacrificio. Así es, man. Y puedes empezar nomás con intentar de tomar menos, bro. Yeah. Si te tomas una botella, si esto es un verdadero problema y demonio para ti, man, si te tomas una fucking botella, tenés que orarle a Yahweh Ba'ashem Yahushua que te ayude, man. Una botella al día de licor duro, Fuck. y de ahí nomás intentar de tomar menos, bro. Yeah. Yeah, o como dice la escritura, o lo que digo Yahushua, lo que te ofende, mortifícalo, Córtalo. córtalo. Cada hombre sabe, Si no puedes cortarlo, toma menos, bro. Mhm. Tomate nomás un vaso, man. Yeah. So anyway, dice, porque es un verdadero demonio, por eso lo decimos así, esto es algo serio, man. Lo hemos visto. Vatos se han cagado en shit, en ellos mismos, cagándose en la carpeta de los hermanos en shit, Barrando mierda en el piso. entrándose de accidente a las casas de sus vecinos y casi dándose de verga con convencerte a mí, ¿qué estás haciendo en mi apartamento? Yeah, pues, o sales con este vato, right, con los hermanos y fucking causa pleito. Yeah, exactly.
Nah, man, you know, ese es un demonio, man. Igualmente como todo lo que andamos leyendo, envidia, you know, hostilidad. You know, estás ahí hocicón con hermanos and shit, hablando mierda. Oh, hell You no. know, cosas así, you know, es lo que estamos leyendo es lo que no debemos de andar practicando. You know, y cuando estas cosas ocurran, cuando esto venga a nuestra vida, por eso es que debemos de andar leyendo constantemente para poder leer esto y saber, oh shit, yo tengo que calmarme, man. Ujú. ¿Ya ves? Dice, borracheras, fiestas desenfrenadas Damn. y otros pecados parecidos. Permítanme repetirle lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Estás descalificado, Yeah. excomunicado, básicamente. Como John Wick. Yeah. Yeah, porque el que... ¿cómo va? Está en Proverbios. Dice que el que no puede controlar su espíritu... un momento. Salakya. Control his spirit. Ruleth his spirit, yo creo. Yeah. I was looking for that the other day. Yeah, ahorita lo... Ya vamos a batizar. Y está en Proverbios 16 y 32. Yup. Dice en la... Salakya, bro. Mhm. ¿Lo tienes ahí? How did it go? 32. Es mejor paciente que poderoso. He that is slow to anger is Yes. better than the mighty. Ese es uno de ellos. Okay. You want me to read it? Yeah, por favor. Yep. Proverbios 16 y 32 dice, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Yeah, Es pesado. yeah, bro. Y otro precepto. Es lo opuesto de eso. Right? So un hombre que puede controlar su espíritu es mejor que estos gran conquistadores como Alejandro poderoso. Magno. Sí, todos Eh. los que vinieron antes de él. Como nos enseñó el maestro de Jiu-Jitsu, nos dijo que es mejor ser flexible Ujú. que poderoso. You know, porque si sos flexible, ¿qué era el beneficio? ¿Cómo no lo te dijo? No te puedes lastimar. No te puedes lastimar. Como Bruce Lee. ¿Por qué Yeah. crees que él Yeah. podía tirar putazos bien rápido y no se hería? Y era flaco el vato, you know. Hell I mean, yeah. era más fuerte, pero no era un fucking gran vato mamado ese, you know. Yeah, bro. You know, y eso es lo opuesto, right? So controlando tu espíritu es gran poder, That's right. you know. Dice Proverbios. Ser flexible. Hell right? yeah. Ser flexible hasta tu actitud. Yeah. Alguien te sacó el dedo en la ventana. Es mejor practicar no sacarle el dedo de regreso, man. Yup. You know? Yup. I mean, a veces te encuentras ahí, fuck you. You know, también. you too, shit. nigga. Yeah, fuck you too. Estás ahí peleando y pitándole, you know, pitándole a la fucking gente ahí, you know. Pero es mejor no practicar eso, man. Yeah. Porque después te sentís como un baboso, man. You know? Yeah, porque como ese TikTok de Vegeta, digo, el que te encabrona es tu dueño. Al que te pone, todo... Porque te está controlando como un títere. Yeah, they're like, fuck. You know? Como ellos andaban sintiendo, ahora tú te sientes así. Yeah. Fuiste manipulado. Para entrar al mundo de este pinche persona maldita, man. Yeah. Fuck that, man. Yeah, bro. Fuck that. Porque si eres manipulado, eres débil. Yeah, fuck that. Fuck that, man. Oh, por eso, you got the other one? Yeah. Yeah. what's that? Proverbios 25 Yeah, that one's good. y 28. Como lo dice en la NTV. Proverbios 25 y 28. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Ahí está. Ahí está. There you go, man. No bueno. Pesado, man. Eso dice aquí, Galatas 5 y... No era... Ok. Y 22. En cambio, acabamos de leer todas las cosas que no debemos de andar practicando. Yep. Lo que es no producir fruto para nada.
ser como una vid marchitada, un árbol seco, un hueso seco, right? Damn, bien seco. Bien seco, Shit. hasta ser un cuerpo sin el espíritu. So, hay niveles a todo esto, man. Porque todavía puedes tener tu identidad, pero no tenés el Espíritu Santo, man. Sos un israelita, tenés flecos, pero andás pisando las otras israelitas, que, con esposos, man. Damn. Y cuando digo con esposos, es porque ellos se meten con se agarran novios and shit, y después se dejan y se agarran con otro hermano en el grupo. Hell no. Eso es pisar la esposa de otro hombre, man. Eso es Punto. adulterio. Es fucking adulterio, man. En la verdad, que es mucho más peor. That's the point. Ya ves, hay vatos con la carne, los muslos, no tienen el Espíritu Santo y andan actuando como un fucking hueso seco, man. Man. You know? Yeah, bro, what the fuck. Tengo un precepto, Yeah, bro. go ahead. Es el libro de Santiago 1 y... ¿dónde empiezo? Salaki, bro. 23. No sé el punto. Where you at? Santiago 1 y 23. Santiago 1. Es para respaldar lo que acabas de decir, bro. Yeah. You know. Santiago 1 y 23 dice, pues si escuchas la palabra, pero no obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Wow, y esto es lo que leímos en Ezequiel 33. Ujú. You know? Go ahead. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta, Si meditas en las escrituras y haces lo que hemos andado leyendo, man. Aplicar. Salmo 1. Es como un árbol que siempre anda produciendo el fruto. Yeah. Yeah, bro, y cada vez que aplica es como tú edificando un edificio. Cada acción buena es como un ladrillo. Le vas agregando hasta que completas la casa. Man, You know? pesado. Y la casa sos vos. Ujú. You know? Vos. Así hablaban mis padres. Así, hey, vos. Go ahead. Yep, dice, no estamos. 23, pues si solamente es... Y vos es corto por vosotros. Yeah, So... nosotros. Pero ya sabes, Jacob, Yeah. no tenemos tiempo para decir vosotros, man. Tenemos que cortar todo. Yeah. Go ahead. Yep, 25, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica. Wow. No estaba esperando eso. Wow, hey, man, that's the spirit. That's the spirit. Man, Kohalo Yahweh. Estamos en autopilot. That's it. Dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas, por eso lo importante de practicar, para que no se te olvide. Yeah, La practicas para que la palabra sea parte de ti, man. that's right. Dice, Para que el mundo sea parte de ti. Yup. Yeah. Dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica That's right. y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Wow. Damn. Pesado. I sit on it, bro. Yeah. That was heavy. Donde estábamos, Galatas 5 y 22. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Wow. Full circle. Yeah. Damn. No existen las leyes contra esas cosas. Una persona, en otras palabras, la única manera de no ser juzgado según la ley es con mantenernos practicando, primero con ser el electo. Ya sabemos eso. Pero si sos del electo, es porque vas a andar practicando todo lo que acabamos de leer. Yeah. Porque una persona como esta, como lo que acabamos de leer,
no puede ser juzgado según la ley, man. Yeah. Wow, bro. Ese Es justo. Yeah, es el espíritu, porque ahorita me vinieron unas palabras del apóstol Gabor que nunca se van a olvidar. Él dijo que, por supuesto tienes que ser parte de la elección, pero él dijo que el secreto para estar en la fe más de 30 años, como nuestros apóstoles, Yeah. el secreto o el ingrediente secreto es humildad, Yeah. que acaba de mencionar la escritura. That's right, man. Tienes que ser humilde porque ese espíritu el Señor ama. Yeah. Por eso yo creo que en el Salmo David dijo que, Señor, tú nunca odiarás un espíritu contrito. Yeah. Que That's right. un espíritu contrito es alguien que se siente mal por sus errores, sus pecados. Que es que un hombre humilde. Yeah. Arrepentido. Ahí está. Tenés vergüenza. Yeah. Ya sabes, como una mujer tiene que caminar con vergüenza, Yeah. pues nosotros también. Al Señor le gusta, como nosotros nos gustaría tener una mujer con vergüenza, Yeah. que te habla con vergüenza, Yeah. como dice la escritura. Ya ves, ¿cuánto más al Señor, man? Nosotros siendo como una mujer con vergüenza a Él. No ahí fucking, Damn. vendiendo mierdas en su nombre Yeah. y haciendo todo como una mujer que le vale verga, Yeah. Una mujer que le falta respeto al Señor. Así es. Yeah, go ahead, bro. Dice- Oh, it was on me. Yeah. Gálatas. Yep. 24 dice, los que pertenecen a Yahushua han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Wow. Son los hombres que en realidad creen en Yahushua, Yahushua, bro, van a hacer todo lo posible para fucking matar o abstenerse Yeah. de todas estas malditas pasiones que el cuerpo tiene. Y no practicarlas. Yeah, van a tomar esas pérdidas para el Señor. Y básicamente vas a vivir una vida estricta, man. Yeah. Por eso cuando abrimos la elección o el campo, siempre es, toda alabanza y gloria ya y doble honores a los apóstoles, porque ellos andan viviendo eso. Yeah. ¿Por qué crees que han estado el apóstol estaba casi 40 años, o si no Exactamente. 40 años? Y todavía empujando. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de leer. Más duro que todos. Man, No sé cuántos videos miro que él sube al día, man. como 4, a veces 7 al día, bro. My goodness. Pero es el espíritu. That's right, man. Porque todo lo que hablamos cuando hablamos es esto. Yeah. So, para poder andar haciéndolo la mayoría de tu día, es un espíritu pesado, man. Yeah. Porque eso no es nada fácil de hacer, man. Nah, bro. Eso no es fácil, man. Dice 25, dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Wow. No nos hagamos vanidosos. En ningún aspecto nos hagamos, porque eso es lo que la escritura dice, que el cuerpo es sujeto a la vanidad. Yeah. Fuimos hechos sujetos a la vanidad. Pero estamos instruidos a no ser vanidosos. Damn. That's crazy, man. Yeah, it's fuck. Tenemos que pelear contra la naturaleza Tenemos que pelear de nuestro cuerpo. partes de nosotros mismos que ni sabíamos que éramos así, man. Yeah. Y Pero eso duele, bro. Pero duele. Por eso muchos vatos caen, like, a Oh, veces. yeah, miran esto como, hell no. Yeah, bro. A veces. Me voy. Yeah, porque tú dices, en el campo, decimos, me a la vera con esta vida, pero luego de repente, like, te llegan deseos de tener una familia, Yeah. Lo que sea, yeah. Whatever, fuck, una familia, tener riquezas. Yeah. Y es más fácil decir que a la vera con todo eso, cuando te llega, es duro de pelear esos pensamientos. Yeah. Es una batalla, man. Yeah. That's right, bro. Y muchos vatos tienen la toalla. Por eso, yeah, go ahead, brother. No, dicen, fuck that, en vez de estudiar, déjame
trabajar más o lo que sea, déjame agarrar este trabajo que, fuck it, aunque me trabaje el sábado, fuck it. Necesito eso. Man. Por eso voy a brincar a versículo 16. Dice, por eso les digo, Galatas 5:16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Nos encontramos allá dice aquí, estos dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Guerra. Es guerra. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. No somos libres para practicar el fruto del Espíritu, bro. Bro, cuando te despiertas, a mí me gusta, a orar, o, darle al Señor gracias, bro, pero de repente, es demasiado, es mucho trabajo. Like, nigga, what? Yeah, pinche carne. Es cierto. Like, man, fuck you. Yeah, man. Es una batalla, man. Así es, man. Es cierto, bro. Dice, entonces ustedes no son libres a llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. En otras palabras, ya no estamos obligados, no solo no a cumplir la ley de Moisés, pero no a complacer los deseos de la carne, man. Yeah. Ahora la sangre de Yahushua sobrepasa la ley de Moisés, overrides it. Yeah, porque, fuimos sujetos a vanidades, pero estamos instruidos y hemos sido dado órdenes por Yahweh Ba'ashem Yahushua de no ser vanidosos. Estamos sujetos a estos pensamientos y en la carne, pero estamos instruidos a no tenerlos. Bro, y eso es un secreto. Yeah. Regresando a Mysterion. Yeah. Muchos israelitas no entienden eso. Exactamente. Eso duele, bro. Hell yeah. Porque es imposible. Es imposible. Si no fuera por el Espíritu Santo, perdiéramos, man. Bro. No es posible. Pero el Espíritu Santo nos anda guiando y instruyendo a cómo sobrevenir, esta carne que es bien necia, man. Yeah, bro. Es todo ahí, though. Okay. Let me see. Oh, una más. Versículo 26, para terminarlo. Dice, no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidias unos de otros. That's right, man. So, para terminarlo, bro. Beautiful. Ya terminamos, Mateo, right? Yeah, oh yeah, hell yeah. All right, so, hey, man, con eso, did you have something else? Nah, bro. Yeah, con eso ahí lo vamos a dejar, man. Ojalá esto ha sido edificante para ustedes. Toda alabanza, gloria y honor a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rachakodash. Doble honor a los apóstoles, los ancianos y los obispos de la gran piedra de molino. Y saludos a los hermanos y hermanas que son del electo. Shalom.